exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal. Más allá de todo, más allá del género, más allá del bien y del mal. Transpersonal. Es un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. 8ymedia.com. Yo me olfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes. Transpersonal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. 8ymedia.com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Muy buenas noches. El aplauso, El aplauso que no puede faltar. Bienvenidos a una noche de Transpersonal, como todos los miércoles a las 9, a las 21 horas, tiempo del centro de México. Como siempre estamos aquí para trabajar con ustedes diferentes temas desde el enfoque transpersonal. Claudia Lor. Hola Jaime, feliz miércoles. Sí, vos. Porque siempre me pasa lo mismo. Y bueno, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal precisamente, como siempre acá para desarrollar diferentes temas que puedan ser de utilidad para trascender el pensamiento, expandir la conciencia, sanar emocionalmente y llevar un tránsito y una travesía de vida de la forma más plena posible a través de 8ymedia.com. Gracias Osva en los controles. Y también les recuerdo que pueden encontrar todos los podcasts del programa en la misma página de 8ymedia.com y en las aplicaciones iTunes Radio y TuneIn Radio. ¿Tus redes, Claudia? A Claudia Lor, locutora. Facebook, Instagram, Twitter. Ya, deja de verte, Y a mí me vanidoso. encuentran... Acá. Ahora acá. Me traen, mira, sí. jaimelugo.com y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Gracias a todas las páginas y grupos que nos dejan entrar como cada semana para compartir el contenido. Go Mami Go. Muchas gracias por siempre abrir. Consentidas, Ay, sí, página sanación consentida. emocional y un montón de lugares y espacios dedicados a la autoestima, la sanación, la felicidad, las emociones, la autoayuda, la superación, la motivación, etcétera, etcétera. El tema de hoy, que como ya se está haciendo una costumbre, vamos a hacer de cada tema 2 programas para que haya como esa continuidad y esa profundidad en lo que vamos hablando. Y el tema de hoy es el miedo y cómo aprender a usar lo poderoso que es a nuestro favor. El miedo es algo que mueve o paraliza al mundo. Entonces hoy la invitación es para que ustedes nos escriban y también interactúen con nosotros para saber en qué los está atorando el miedo precisamente, que nos den ejemplos de cómo han llegado a atravesar exitosamente alguna situación de miedo o qué les está pasando en este momento. ¿El miedo a qué? Recuerden que si tú estás viendo este programa y no es miércoles entre 9 y 10 de la noche, hora de México, no está en vivo, entonces no podríamos contestarte en tiempo real, pero sí puedes dejar tus comentarios. Quienes están en este momento, bienvenidos, háganse presentes, que esto se trata de hacer terapia juntos. Y ya empezamos, Talate. Ok. Perla Pessoa nos saluda. Hola. Sally. Buenas noches, chicos, gusto de verles. Es un gusto que estés aquí con nosotros. María Séptimo, buenas noches, saludos, Jaime Lugo, Claudia Lor. Ceci Leal. Hola, Ceci. Patricia Cervantes. Hola, chicos, un gran tema. 1000 besos, doctor. Gracias, Lugo. doctora. Muchas gracias a usted y a toda la gente que ya se está manifestando. Muchos besos y muchos saludos. Me parece muy bien. Vamos a empezar. ¿A qué le tenemos Vamos a miedo? empezar. ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, primero hay que decir que el miedo desde el punto de vista tradicional, pues se nos va a definir normalmente como una emoción. Una emoción y que va ligada además, cuando se habla de poder más o menos describir el miedo es como una especie de angustia. Ajá. Ok. Y siempre se habla en el sentido más fisiológico de que el miedo sí tiene efectos desde luego en el físico y es una emoción que tiende a paralizarnos o bien a actuar intempestivamente, a movernos o literales como o me congelo y me detengo o incluso me echo a correr, me echo a correr, me desaparezco como Claudia. Y más allá de esto, la propuesta del día de hoy es qué pasa si empezamos a abordar el miedo en vez de, claro que es una emoción, pero como una energía poderosa.
Entonces la propuesta es empezar por ahí. Ustedes remóntense a estos periodos o sucesos de miedo agudo en su vida o al que tengan ahorita, por el que estén transitando en este momento, y empecemos a verlo más bien como una energía muy fuerte que está ahí, no buena ni mala, sino lo que nos hace sentir es desagradable, es incómodo, Claro. pero como una energía, como si fuera una bola de fuego que está ahí y que tiene un potencial tremendo, pero que ante la incomodidad que nos genera no estamos sabiendo qué hacer con ella. Y de entrada optamos por paralizarnos o tratar de, literal como si te estuvieras quemando, correr como para ver en qué momento eso se extingue, pero pues se va contigo, por más que te muevas. Esto ya nos lleva a empezar a deducir que el movimiento tiene que ser interno. Tengo que mover yo mi pensamiento y las consideraciones que tengo de las cosas para ver cómo puedo, a través de ese movimiento interno, esa energía empezar a manejarla de forma distinta, es decir, a mi favor. No verla como una amenaza, porque a fin de cuentas nos está alertando de algo. Claro. Pero solemos quedarnos como, sé que me está queriendo decir algo y sé perfectamente bien a qué le tengo miedo, sin embargo no estoy haciendo mucho al respecto. O todo lo que pudiera estar haciendo es echarme a correr como borreguito espantado. Entonces, A ver, y eso sería como un instinto de sobrevivencia. A nosotros en Reiki nos enseñaron que, y bueno, era esta frase que casi nos teníamos que tatuar, que decía, donde está tu mente está tu energía. O sea que si estoy hablando de que el miedo es energía y lo traigo en la cabeza, entonces estoy como vibrando, digamos, en esa sintonía. Y todo lo que ocurre a mi alrededor me va a dar miedo de determinada situación. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a los temblores, en el primer camión de gas que pase me va a paralizar, aunque no sea un temblor. Ajá. Porque ahí estoy todo el y tiempo. porque además, a fin de cuentas, está generando un temblorcito, ¿no? Lo que tú percibes es, sí está temblando. Para realmente. ti está temblando, Sí. aunque en realidad, digamos que la realidad es tu temblor. Y eso ocurre con todos los demás miedos. El miedo a quedarme sola, el miedo al fracaso. O sea, en realidad ni siquiera está pasando. Es lo que tú estás generando a través de tu propia emoción. Sí, generalmente el miedo responde, como sobre todo decía, cuando está ligado a esta angustia, al futuro, a lo que pueda venir, a lo que pudiera suceder que yo no quiero que me suceda, ¿no? A ese mundo que todavía no existe, pero que ya está tomando forma en mi cabeza. Claro, ¿no? y entonces ya lo siento, porque Así si ya lo es. tengo aquí maquilado y trabajado y todo, ya sé que, pues que ya viene. Entonces, imagínate si pasa del pensamiento a la sensación, va tomando cada vez más poder. Esto todavía estamos en el nivel de, imagínense, entérense de lo poderoso que es. Si ya estamos pasando de un pensamiento a una sensación en el cuerpo que podemos literal, y valga la redundancia, sentir ya. O sea, ya se está convirtiendo en un síntoma, ya no nada más es una imaginación. Ya estoy empezando tal vez a tener como esas reacciones físicas, es decir, está siendo palpable el miedo. Claro, ya ¿sí? cuando se materializa y se convierte ya en algo que puede ser un obstáculo, una piedra en el camino, es porque ya lo tenías y lo veniste trabajando como bola de nieve durante mucho tiempo. Y dice, por ejemplo, ay, se me fue. Brianda Reynoso, ¿toda la vida tenemos miedo? O sea, obviamente van cambiando. Ella nos dice tal cual. Claro que los temores cambian de acuerdo a nuestras edades y experiencias de vida, cómo sacar provecho de él. Pero toda la vida, desde que nacemos, tenemos miedo, o el miedo es algo que pues vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. Brianda, te diría que sí. Por ejemplo, desde se dice que ya el nacimiento es una herida de entrada, ¿no? Sí. Tienes que pasar de un ambiente a otro, de una sensación a otra, de un estado de conciencia a otro, de lo líquido a donde tienes que empezar a respirar. Ya creo que si nos vamos nada más a la parte como muy tradicional, física, desde que nacemos ya se pone en juego el miedo a lo que viene. Ya es una situación incómoda, ya es una angustia de cómo voy a poder interactuar con lo que viene porque no lo conozco, ¿no? El miedo a lo desconocido, y conforme se va desarrollando la vida, evidentemente sí nos vamos topando con situaciones que desconocemos, y se pone en juego también la desconfianza y esa inseguridad de qué será lo que viene para mí. De pronto, como tú dices también, en diferentes etapas de la vida y en diferentes edades,
creo que influye demasiado también el ambiente cultural y familiar, de que te va marcando la pauta de a qué se le tiene miedo en esta vida. Por eso, hoy especialmente, el interés de lo que pase en este y el siguiente programa, Claudia, es de enfocarnos en quién estás siendo tú el día de hoy, con base en lo que el miedo te ha dejado ser. Ajá. Okay. Es decir, hasta dónde lo que yo soy ha sido el tope que me ha puesto el miedo en mi vida. ¿Por qué tengo miedo a ser quien realmente soy? A hacer lo que realmente quiero hacer, a tener lo que quiero tener. Es decir, hasta qué momento yo soy el resultado de los límites que yo le he permitido a la energía del miedo que me ponga. ¿Qué tanto he respetado yo la autoridad que yo mismo le he dado al miedo para que me contenga y me limite? Y en un aspecto positivo sería, ¿quién sería yo si no hubiera tenido miedo? O si aprendiera a darle un uso distinto al miedo, porque miedo siempre vamos a tener. Entonces, bueno, eso siempre va a estar. Lo bonito de esto que dices es, nos da la pauta para decir, a ver, tranquilos, no entren en neurosis pensando que es imposible que yo elimine mis miedos y que los supere y que no se van a acabar nunca. No, porque es una energía neutra que pasa a una emoción que nos incomoda. Ahí creemos que ya todo valió madres y ya el miedo es pésimo y no me va a dejar hacer nada. Pero de pronto es voltear y decir, eres una energía que vive en mí y que yo voy a poder usar de una forma positiva. Claro, una vez que ya me dejé avasallar un poco por el miedo y hasta acorralar de alguna forma. Ok, claro. Ajá. Entonces es algo que podemos usar a nuestro favor porque ya está presente en la vida. Es como cuando hemos hablado del dolor. El dolor no va a desaparecer de pronto porque lo trabajes, sobre todo en una pérdida o una cosa muy fuerte. Es cómo puedo tomar esto que siento que me está destruyendo y trabajar con él para que haga algo de mí. Para que yazca algo de mí, que nazca de algo que me desagrada, pero que también puede ser como ese fuego del espíritu, ¿no? Que puedo arder, pero que me va a fortalecer de alguna forma. ¿Y cómo puedo tomar el miedo como una herramienta? Si es que ahorita les está empezando a sonar ya muy filosófico. Es el miedo, esa energía como una herramienta. Y uno de los mayores indicadores, según lo que nos preguntaba Brianda, para empezar a abrir ese tema, ¿cómo usarlo a nuestro favor o algo así preguntaba también? No, eso ya te lo dije yo. Sí, pero en la pregunta de ella, ¿no? Toda la vida. Sí, claro. Okay. Que ¿cómo sacar provecho? ¿Cómo sacar provecho? Ese miedo que tenemos, y tú también ahorita nos dirás, Claudia, automáticamente, aunque suene muy lógico, te está diciendo, si te da miedo, es una cosa que tú siempre has querido hacer, por ejemplo, pero le tienes miedo a todas las consecuencias o trabas que se te vayan a poner en el camino, automáticamente te está diciendo, si te avientas a hacerlo con todo y el miedo como un escudo o como un compañero, será directamente proporcional a lo que te esperas si obtienes ese logro y te arrojas. Es decir, tengo mucho más posibilidades de que con todo y ese miedo yo emprenda lo que me está aterrando, a que me quede paralizado y me convierta en un tipo de yo nunca pude hacer esto porque siempre me dio miedo. Yo sé que hasta ahorita suena complicado porque es que yo quiero quitarme el miedo para hacer las cosas, pero ese es otro mito y una creencia muy fuerte que hay en todo este nuevo rollo de motivación y de superación, de supera tus miedos y hazlo, sacúdete el miedo y sal adelante. Es como deja el miedo atrás y haz lo que quieres hacer. Es más bien al revés, es así como voy a hacerme amiga de mi dragón del miedo y que me acompañe. Es con todo y mi miedo lo hago. ¿Cuántas veces hemos escuchado ejemplos, por ejemplo, de los actores en teatro que dicen, el nervio siempre está, esa especie de miedo a que se me vaya a ir una línea, a que las cosas no salgan como están planeadas, siempre están en el momento en el que yo voy a poner un pie en el escenario y quiero que empiecen a verse como esos actores que somos, porque nuestra personalidad y nuestro paso por la vida es como entrar a escena y usamos nuestra personalidad como una máscara. Sí. Pero conectarnos con el alma y decir, voy a poner un pie en el escenario de la autorrealización profesional, amorosa, económica, laboral o vocacional, y voy a emprender esto, y claro que tengo miedo porque es parte de la vida. Me está diciendo que estoy viviendo y que lo que viene adelante lo desconozco, pero lo quiero.
La clave está en esto, yo lo desconozco pero lo quiero y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga porque viene esta vida a morirme en la raya por lo que yo quiero ser, a morirme en la raya por ser feliz, si es que lo ven como las consecuencias pueden ser muy fuertes. Hace un tiempo leí un artículo donde una enfermera que se dedica a cuidados paliativos, a todos sus pacientes los acompañaba pues ya en los últimos semanas o meses de vida. Entonces esta mujer era la encargada, pues por default le tocaba estar con ellos en sus últimos suspiros, ya cuando estaban falleciendo, trascendiendo, pasando al otro nivel, al otro lado. Y siempre era estar acompañándolos y en la entrevista ella decía, no hubo uno de ellos en los que no coincidiera que me decían, ¿sabes cómo me arrepiento de no haber hecho lo que yo quise y de tratar de darle siempre gusto a los demás? Ahora que estoy aquí, cambiando de traje, pasando a otra etapa, me doy cuenta de todos los frenos y de todo lo que no pude ser, hacer y tener por miedo a fallar y a no cumplirle a los demás. Y hoy que estoy aquí, palabras más menos porque no lo podían articular tan así, me doy cuenta que lo único que hice fue no ser quien yo quería ser. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar en un punto de quiebre, que es donde generalmente tenemos esas oportunidades, para plantearme y decir, ¿a qué le tengo miedo? ¿A que me critiquen? ¿Le tengo miedo a que hablen de mí? ¿Le tengo miedo a que... al fracaso? Porque además, oye, el fracaso, por Dios, el fracaso también es parte de la vida. ¿Por qué vivimos queriendo como que todo nos salga bien a la primera y que todos hablen bien de nosotros y ser un ejemplo de éxito? Porque así se ha configurado la sociedad, pero vayamos llevando la línea por ahí. Miedo, pero si el compromiso lo tengo conmigo, esta travesía del alma es mi travesía, es mi alma y tengo esta personalidad y este cuerpo para llevarla a cabo, y resulta que de pronto vivo más con base en lo que esta personalidad y este cuerpo y este cerebro tienen miedo de lo que piensen allá afuera, cuando yo tengo una misión mucho más profunda, que es sacar esta vida adelante y realizarme y ser lo que a mí se me pega la gana. ¿Por qué contador si yo siempre he querido bailar ballet? ¿Por qué diseñadora si yo siempre quise ser administradora de empresas o tener un negocio? Pero es que desde el principio la gente más cercana a mí, más importante, me decía que no. Vamos ¿no? vamos a hablar de la familia, justo. Bueno, Ariel West, saludos desde San Antonio, Texas. Saludos hasta San Antonio, gracias. Mina Manita, saludos. Vamos a hablar un poco de la familia y de los miedos que nos van inculcando. Ajá. Porque me queda claro que mi hija pudo haberle tenido de nacimiento miedo a muchísimas cosas, pero los miedos que ahora carga son los míos. ¿No? O sea, este miedo, por ejemplo, a los temblores, aunque ella me diga cálmate y todo, yo sé que yo se lo transmití. Se ¿sale? lo está diciendo a ella misma, ¿no? Sí, cálmate, por favor, cálmate, todo va a estar bien. Y en este sentido también, por ejemplo, el miedo a la familia, el miedo al que dirán, el miedo a cumplir expectativas de la familia. Y en ese sentido, María Séptimo nos dice: Jaime, toda la vida tuve miedo a mi mamá porque tenía un carácter muy fuerte, tan así que cualquier cosa que dijera no, para mí era determinante, lo cual generó cosas negativas en mi vida de las cuales me arrepiento. ¿Cómo saber si eso ya se fue? Claro, bueno, María, tú mejor que nadie ahora sabes que estás en un periodo en el que está a prueba el no tener que complacer al mundo, el no tener que quedar bien con nadie y el serte fiel a ti misma, y es momento de voltear a decir, todos estos miedos que tengo no son míos, eran miedos a los que yo fui condicionada, a los que yo me acostumbré a que tengo que cumplir primero afuera y con los demás, y a que lo que yo deseo está mal, a decir que no está mal, a decir que sí cuando deseo que sí está mal. Entonces estamos en un momento muy importante para decir qué tan fiel y tan honesto y tan autocomplaciente soy, y qué tanto me pesa todo lo que pase afuera, o creo que todo lo que yo quiero y deseo tiene que ir en función de lo que afuera dicen que yo tengo que querer y desear para ser una mujer integral, porque me da miedo no cumplir con esa imagen que hay de la mujer integral. Y en este caso, tú, como muchas personas, que yo sé que sucede así cuando estamos en esa situación interna, es que me enfrento constantemente al aparente rechazo de muchos sectores de la sociedad. Me cuesta trabajo integrarme, pero cuando te das cuenta de que no
tragas de la gente que está allá afuera, es cuando empiezas a ver y dices, yo tengo que encontrar mi lugar en el mundo. Y es que a eso le tenemos mucho miedo, a encontrar nuestro lugar en este mundo, a buscarlo incluso. Porque nadie nos lo enseña, no nos Así es. dejan. Ariel West, Jess, ahí es el de Texas. Especially with love. Especially with love, yes. De hecho, el enemigo, yo creo que hablas español, el principal enemigo del amor en este caso es el miedo, ¿no? The main enemy Seguro of love sabe is español porque nos está entendiendo perfecto. fear. Leticia Ortiz, un abrazo, Jaime y Clau. Johnny Racón, saludos jóvenes. El miedo puede ser aquello que te impulsa a superarte, a ir más allá. Exacto, a lo que ¿Por qué vamos no? es a que el miedo puede ser una tabla en la cual tú te caigas y dé la vuelta y se te caiga encima, pero también un trampolín. Es que el miedo es una herramienta, pero estamos acostumbrados a decir, se siente mal, me va a matar, mejor no hago nada. Si tengo miedo quiere decir que no lo debo hacer, pero es que no nada más. Bueno, vamos a ponerles un ejemplo tú y yo, cuando hemos pasado por diferentes momentos de los cuales, como mucha gente, hemos podido renacer, que se han manifestado en cuestiones de salud, en donde se pone en juego tu alma. Claro. Y a mí lo que me llegó a pasar es que mi principal miedo era a tratarme, por ejemplo. Ok, sí, claro. O sea, vas a tener que pasar por un proceso de tratamiento y no sabemos qué es, y vas a tener que hacer esto y ir para allá y esperar tanto tiempo acá y a lo mejor te internamos. Y eso me da, incluso yo, mi salud en ese momento se empeoró por el miedo. Eso les puedo decir totalmente. Yo tenía, la cosa que me pasó en el ojo se pudo haber arreglado en una semana. Se convirtió en una cosa crónica de 2 años y de estar internado varias veces en el hospital porque el miedo me impedía tomar los tratamientos que me ofrecían cada vez que algo pasaba. Yo decía, es que ya no veo bien, es que ahora está pasando esto. Llegó un momento en el que un neurólogo me dijo, eres la única persona que he conocido en mi carrera que perdió la vista en un ojo por eso. Es absurdo, es que es como si tuviéramos tenido que extirpar una angina, ni siquiera extirparla, sanarla con 2 inyecciones, y de pronto él agarró la onda y me dijo, pero pareciera que tú por algo tenías que haber pasado por todo esto, porque la solución era muy clara, pero algo en tu vida debe ser distinto, porque este proceso te lo podrías haber ahorrado muy fácil, pero por miedo parece que te dice, te tienes que dejar llevar por el miedo hasta las últimas consecuencias para que entiendas que ese miedo te pudo haber puesto en un lugar en ese momento mucho más favorable. Aunque al final llegas, Claro. Yo ahora soy totalmente otro ser humano en ese sentido, pero prefería agarrar la ruta del miedo, que es una ruta más tormentosa y más larga. Pero por supuesto, mucho más tormentosa. Pero al final del camino eres otro. A mí el cáncer lo que me dejó fue, pues yo creo que quitarme los miedos al qué va a pasar, al que se me cierren las puertas y a saber que nadie tiene la vida comprada. Claro. Y entonces, pues ya no le tengo miedo a vivir y mucho menos a morir. Es ¿no? que esa es otra, Claudia. Vamos, después de esta serie, de este programa y el que sigue, que son del miedo, vamos a hacer 2 programas que son de la pérdida y el duelo. Envías a también hacer una introducción al taller que va a haber de pérdida y duelo, que voy a dar el 30 de junio aquí en la Ciudad de México. Entonces, ahora que decías, el miedo, ya sé que me voy a morir. Si de verdad tuviéramos bien metido en la conciencia, no en la cabeza y en la mente, porque eso todo mundo lo sabe de dientes para afuera, que nacemos y morimos. Pero si en la conciencia integráramos que somos seres en una etapa en donde somos cuerpo que nace y cuerpo que muere, ojo, dije cuerpo que nace, Claro. cuerpo que muere, y un interior que prevalece y continúa en otras etapas, en ese momento sabríamos que venimos a esta vida a hacer el mejor pinche papelón que nos pueda salir, a no negarnos nada de lo que queremos y además a no pelearnos y no caer en el miedo que se le tiene a ser pobre, a conseguir un trabajo, a desarrollar una habilidad que es la mía y que digo, pero es que si a mí me gusta cantar ópera, ya parece, me voy a morir de hambre. Es que si te gusta y tienes un llamado a eso y te preparas,
¿De qué crees que viven los grandes cantantes de ópera? Porque desde el principio estoy usando la energía del miedo para descalificarme y ponerme fuera del frasquito de los que sí lo pueden lograr, ¿me explico? Claro. ¿Tú crees que las personas que han triunfado en algo que hacen que parece que es de pocos, empezaron diciendo, Ay, no, mejor no, qué miedo. ¿sabes qué? Me voy a hacer millonario haciendo esto? En algún momento dijeron, pues me da miedo, pero yo lo único que sé es que lo quiero hacer, sé que lo traigo en las venas y sé que no me veo haciendo otra cosa. Y generalmente cuando uno tiene eso desde el alma, desde la tripa, y aparte se prepara, los resultados vienen solos. Pero resulta que nos vamos a la segura. Estudia esto y vas a ver que pues sí, abres las páginas y sobran empleos, no voy a decir profesiones mejor porque pues luego van a decir que se menosprecian, pero todos somos necesarios en esta vida. Pero la verdad es que sí hay profesiones que levantas una piedra y salen 250, porque se quisieron ir a la segura y porque estamos llenos de gente que no sabe en general. Todos hemos estado en una etapa en la que no estamos conscientes de que si usamos el miedo a nuestro favor, como una energía poderosa que me impulse, por más que me hunda el pecho y el estómago, nos puede dar mucho más de aquello a que estamos obteniendo gracias a dejarnos llevar por el miedo de una mala manera. Claro. Es decir, no lo van a dejar de sentir, pero de verdad aprieten los ojos y aviéntense, porque cuando agarran el camino largo sí es mucho sufrimiento y mucho miedo y a veces al final sí logras cosas. Pero y mira, déjame completar acá tu comentario con lo que dice Brianda Reynoso. Dice, gracias. Yo he descubierto que nosotros le damos más o menos valor. Espérate porque se me perdió el Face. Ahora sí, Brianda Reynoso, gracias. Yo he descubierto que nosotros le damos más o menos valor con nuestros pensamientos y ganas de superar nuestros miedos. Así vamos superándolos poco a poco y lo mejor. Y eso motiva a enfrentar otros que vengan. Claro, es un entrenamiento, Brianda, porque cuando nosotros ya hacemos una primera cosa con todo y el miedo que sentimos, esa energía nos va acompañando. Es como un perro que está inquieto y que dices, este cabrón en cualquier momento se me va encima porque además ya me quiere atacar, ya me quiere matar. Pero si tú sabes cómo volverte su compañero, ese perro poco a poco, en vez de ser una amenaza que te quiere hacer pedazos, aprende a ir contigo, aprende a ir a tu lado. Y entonces cada nueva fiera que se te vaya presentando, hablando de esta energía como una fiera, tú vas a saber perfectamente bien, incluso con ensayo y error, en qué momento dices, oh, esta vez parece que tendría que haber abordado de una forma distinta, pero vas creciendo, porque sí te vas volviendo de alguna forma sabio en el manejo del miedo. Pero de verdad, cada 5 segundos lo voy a estar diciendo, para que no se les vaya y quien se vaya integrando, empezar a hacer las cosas con todo y el miedo que sienten, porque si se esperan a que se les quite, se les va a ir la vida entera. Y hay gente que de pronto ya se convierte en un eterno si yo hubiera si yo quisiera, si a mí, no, o si a mí el mundo además se me hubiera acomodado a mi favor para que las cosas se me hubieran facilitado más. Ay, ¿no? pero es que hay que acomodarla a uno mismo. Claro, digo, hay gente que está en estados de total ignorancia, y no dicho peyorativamente, y de total desventaja, no tienen quien les oriente, quien les abra los ojos, quien les diga que está pasando este programa y se los ponga. Ya no digas ir a un curso o tomar una terapia. Por eso es importante compartir este tipo de charlas, que además son gratuitas. ¿Cuánta gente de verdad da una conferencia de esto y tienes que ir y pagar y demás? Ahorita que tenemos estas herramientas, digo, yo doy conferencias, doy terapia, pero me gusta tener esta herramienta de trabajo porque ya es algo con la gente con un clic lo puede ver y puede ser ese pasito que te anime a decir, con todo y el miedo me voy a aventar. Y mucho de lo que nos frena es qué tal si no obtengo lo que quiero, qué tal si me rechazan. Que te rechace, ¿quién demonios? Somos miles de millones de personas en este planeta, todos teniéndole miedo al rechazo, y tú crees que eres el único que eres vulnerable y con riesgo a ser rechazado. Todos lo somos, pero usamos máscaras para que no se nos note. Yolanda González, Dragón del Miedo, me encanta. A mí me fascina porque entonces no le pongo, ¿sabes? Es que para mí el miedo es eso, es un dragón que así, material no existe, pero que todo el tiempo está ahí. Sí, y además como este dragón chino, ¿no? Que se va contoneando y va cambiando de forma. Yo me lo imagino más como el de Shrek. Sí, yo me lo imagino como dinámico y como siempre buscando, diciendo dentro de ti, a ver qué vas a hacer conmigo. Y es que yo soy más inmadura. Angélica Delgado. Es lo más chino.
Y el más chino. Angélica Delgado, sí, sobre todo. Sí. Angélica Delgado, saludos desde Monterrey, me encantan. Saludos Monterrey, gracias. Tú nos encantas también. Por supuesto. Johnny Racón, el miedo es parte de nosotros, convivimos con él, claro. Angélica Delgado, yo creo que cuando reconoces el miedo ya estás del otro lado, puedes seguir avanzando. Eso también es cierto, porque a veces estamos paralizados por miedo y ni siquiera sabemos. Cuando reconoces el miedo. ¿Sí? O dices que no. Yo conozco gente que dice, yo no le tengo miedo a los temblores, pero se ponen pálidos y se paralizan cuando sucede. Mira, yo creo que el hecho de reconocer el miedo sí es el primer paso. Pero hay gente que reconoce el miedo para decir, yo reconozco que le tengo miedo a esto, por lo tanto no me lo pongan nunca enfrente. O por lo tanto, cuando venga esta situación, yo le voy a dar la vuelta porque yo me conozco, es lo que dicen, yo me conozco muy bien y sé a qué le tengo miedo y sé que no quiero en mi vida. Pero eso también puede ser un gran bloqueo, porque autoconocimiento profundo sería, yo sé a qué le tengo miedo y por lo tanto trabajo en ello y hago pequeños intentos durante el transcurso de mi vida para saber cómo me puedo relacionar con ese miedo que yo tengo y que vaya más allá de lo típico que pueda ser evadirlo, huir de él. O quedarme pasmado como si fuera un fantasma que me va a hacer daño. Y es que tenemos que rascarle para salir de lo tradicional en cuanto al miedo, no nada más porque yo lo reconozca a veces basta. O sea, hay que saber que ahí va a estar y que yo tengo el poder suficiente para relacionarme con él de una forma que yo me nutra también del miedo, no nada más que me sienta mal y ya, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Erika Mesa, buenas noches chicos. A mí me da miedo la enfermedad y ante cualquier síntoma que presente mi hijo o cualquier persona que quiero, me paniqueo y súper mal. Y sí puedes... sí puedo entenderte, claro. Porque por supuesto que yo después de lo que he vivido, ¿no? Cualquier cosita que tenga mi hija es checada inmediatamente, ¿no? Y mi primer pregunta llegando al pediatra después de mi diagnóstico fue, ¿a ella le puede dar? ¿Va a pasar lo mismo que yo? ¿No? Porque por supuesto que te da miedo. Después ya entiendes que cada quien vive sus propias enfermedades de acuerdo a lo que necesita vivir y sobre todo que ese miedo que puede estar disfrazado de prevención y de quiero estar informada, ajá, es una forma de tú tener presente el tema con ella. Sí. Sí, es, si tú no sabías, hija, yo lo voy a tener presente para ti en tu vida, porque me da miedo y quiero que estés consciente de eso. Por eso hay que vigilar que es un buen movimiento, pero con qué energía lo hago. Claro. Porque a veces tenemos tanto miedo a las cosas, yo diría a veces, siempre. Cuando tenemos mucho miedo a algo, terminamos porque se hace presente. Hay gente que tiene tanto miedo a lo paranormal y a los fantasmas que termina viendo fantasmas donde no los hay y una sombra se convierte en un demonio. Entonces, somos creadores muy poderosos. Por eso a lo que voy es también apelando a ese... al gran poder que tenemos como si fuéramos dioses de hacer las cosas realidad. Entonces el miedo es esta energía que se nos pone enfrente y como decía Erika, en una situación de salud o de enfermedad, mejor dicho, que me da mucho miedo, Erika, esta es una propuesta para que tú trabajes ese miedo sabiendo que de entrada la enfermedad va a estar presente en la vida del ser humano. Y esto también va en contra a lo que dice mucha gente de la metafísica, que si tú no enfermas, si tu mente está sana y que si tú atraes... A ver, alma que viene a un cuerpo que necesita nutrientes y que son tripas y que son células, va a enfermar porque su destino es morir. Entonces, estamos constantemente, como parte de la naturaleza, propensos al desequilibrio físico, porque eso significa que yo puedo enfermar y puedo sanar eventualmente, y la vida es este movimiento como de onda. Entonces la enfermedad también son ajustes del cuerpo. El cuerpo necesita reconocerse, hacer ajustes, claro, y en eso recaer en algunos síntomas o infecciones para sanarse con ayuda de la ciencia o de sí mismo con cierta paciencia y ciertas terapias alternativas. No nos vamos a meter en qué sirve y qué no sirve, pero tienes que saber que la enfermedad es un proceso natural como el miedo y el dolor en la vida del ser humano. Entonces, si tú tienes especial miedo a esto, sí va a haber una predisposición a que cada vez que haya una enfermedad sea un punto más dramático, y mejor usa este miedo para saber que si ya en el paquete de ser humano viene la salud y la enfermedad y los diferentes retos y los bichos y las bacterias y los virus, entonces yo tengo que llevar mi vida de la manera más feliz posible. Si ya es parte de eso, no estaré clavado en la enfermedad y en el miedo que le tengo, porque hasta por miedo sí puede pasar al cuerpo
Y si hay enfermedades que dan por miedo, nomás pregunta cuántos nos ha dado un chorrazo por el miedo que de repente sentimos. Claro. Y por el miedo te puede dar hipertensión, y por miedo te puede dar taquicardia. Y por miedo te puede dar un infarto. Claro, un infarto y coágulo, ya sabes, derrames. Por miedo sí puedes enfermar, eso sí es una realidad. La enfermedad es parte de la vida de todos, Erika, de todos absolutamente. Chiquitas, cortitas, periodos más largos, es parte natural y no es mala. Hay que llevar una salud holística, sí es cierto, pero con ese miedo que podemos tener a muchas cosas, hablando de salud, sí nos podemos enfermar. Hay que cambiar el paradigma de vida y muerte también, esto es dinámico. Perfecto. Guadalupe de Velasco, hola. María Séptimo, a nivel familiar, otro gran miedo que tuve inconscientemente fue mi expareja, ya que viví cosas muy fuertes que otra persona no hubiera tolerado, y gracias a tocar fondo, como dice Jaime, ¿por qué llegar a valorar las cosas a partir de vivir experiencias duras? Gracias a ti, Jaime, por abrir la ventana y enseñarme que hay muchas herramientas a raíz de estas casi muertes. Frase lugiana. Ok. Y hoy vivo de manera muy diferente y vencí ese miedo. Gracias, María. Bravo. Muchas gracias por tus palabras y por tu testimonio. Y sumando un poquito a lo que dice María, cuando dice, ¿por qué tendremos que tocar estos fondos para entender y llegar a esas a esos renacimientos? Porque también tenemos que integrar a nuestra forma de ver la vida que las crisis y los retos que se nos presentan, esos que tanto miedo nos dan, vienen para, desde luego nos van a incomodar, pero vienen para decir, a partir de ahora vas a tener que cambiar. O sea, vengo a ayudarte. Es el momento. Esta pérdida de un ser amado, este fracaso en una relación amorosa, esta situación complicada por un diagnóstico de salud, este fracaso económico, esta despedida del trabajo, vengo a decirte que a partir de este momento vas a entrar en un momento de autoobservación, porque de aquí vas a salir distinto. Incluso si llegas por salud a la muerte, de aquí tú vas a continuar con las enseñanzas que vengan. Tranquilos, ahora sí que no pasa de la muerte. Y es que todavía de pronto nos ponemos con la noticia de, bueno, eso lo vamos a ver en los otros programas, pero se murió tal persona y todos reaccionamos como si fuéramos inmortales. ¿Cómo que se murió? ¿Por qué? Dice, sí, tú también te vas a morir. Entonces, es difícil porque normalmente no vemos las cosas así. Es bastante intenso este tema porque de pronto dices, es así, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos ciegos. Nos ha cegado la cultura pop de alguna forma, los libros, la literatura, las películas, la escuela, la familia. Es momento de hacer una transformación en cómo pensamos y sentimos. Muy bien, transformémonos entonces. Norma Núñez, excelente tema, los miedos, saludos. Saludos, Norma. Johnny Racón, con el miedo es un 50 y 50, pero siempre hay que pensar en el 50 positivo. Sí, simplemente, como dices ahora, que se enteren que hay ese 50 positivo por lo menos, ¿no? Tú sabes, si agarras la espada para hacer un movimiento hermoso y una danza bellísima, o te haces harakiri al final. Vero Mejía, es muy cierto lo que dicen, y es que por miedo dejas de hacer cosas. A mí muchos me dicen que soy capaz, pero no me atrevo a hacer o cumplir lo que quiero. Pues atrévete. Vero, o sea, ya estuvo bueno. A partir de hoy este programa te tiene que servir para atreverte a que con todo y el miedo que te dan las cosas, mañana te vas a levantar y vas a escoger una de tantas cosas que no te has atrevido a hacer por miedo. Porque ya estuvo bueno, ya te chingaste, ya escribiste, estás viendo el programa, así que te vas a tener que comprometer a que una de las cosas que tanto miedo te han dado a hacer, a partir de mañana vas a hacer intentos con todo y este miedo que tienes. Aviéntate a hacer una por lo menos. Es más, intentos no, porque intento es no lo hice, intenté. Entonces plantéate qué es lo que te da miedo de esa cosa que vas a escoger. Si es al rechazo o la aceptación de los demás, de una vez te digo que todos estamos expuestos a eso y todos tenemos gente que nos rechaza y gente que nos acepta. Si es miedo a perder algo, plantéate si es algo que te vas a llevar el día que te mueras para saber qué tan necesario es. Así que a partir de mañana te comprometes y nos cuentas en el próximo programa cómo te fue a hacer una cosa con todo y el miedo que tienes. Y si te da más duda, síguenos escribiendo ahorita en el chat o nos mandas un inbox aquí al programa. Hay un video en YouTube que tiene Will Smith
que habla justo sobre los miedos y el miedo que él tenía antes de aventarse en paracaídas. Y es un video muy cómico que hizo en un programa, en una entrevista. Búsquenlo. Y habla justo de ese miedo antes de aventarse del paracaídas y de no dormir una noche anterior y tener insomnio por estar pensando que si el paracaídas no se abre, pero que sí pueden pasar mil cosas, que si el avión se cae, que lo que sea, la avioneta se cae, que lo que sea. Y cuando se avienta y llega al piso dice, carajo, si yo hubiera sabido qué buena experiencia, anoche hubiera dormido perfecto. Es como dice ahorita María, si te hubiera escuchado la primera vez que me lo dijiste, me hubiera ahorrado un chingo de pedos. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una persona que ahorita está pasando por un posible diagnóstico complicado. Está en esa etapa de, me da tanto miedo que creo que ya ni estoy pensando en eso, ya me entablé. Entonces platicaba con él y le decía, ¿te acuerdas cuando yo pasé por todo este proceso y que me atendían los doctores y que no sabía cómo iba a terminar todo el asunto y todo el estrés de vete y fórmate y ay no, sí, inscríbete acá y paga acá, vete hasta estudios y un montón de cosas? Entonces me decía, sí, yo me acuerdo muy bien y veo lo bien que estás ahora y cómo esa experiencia te transformó. Yo le decía, si yo de alguna forma de haber sabido cuando todo ese infierno empezó, de qué forma yo me iba a convertir en un nuevo platillo, me iba a cocinar para en este momento de mi vida, y les estoy hablando de ahorita que estoy aquí en la mesa, saber que iba a estar tan feliz y tan pleno con lo que estoy haciendo y que cuando no estoy tan cómodo es porque quiero más, no porque no estoy queriendo lo que quiero, no estoy teniendo lo que quiero, claro, sino porque quiero más y estoy un poco desesperado por ver cómo tengo más alcances en mi autorrealización. Yo al día de hoy diría, tal vez no hubiera tenido tanto miedo del proceso largo que me aventé, de sacrificio y de mucho sufrimiento. Y si al día de hoy me preguntaran, yo lo volvería a pasar, porque el arrojarme a lo que yo me tenía que arrojar con todo y el miedo que me daba, perder mi vida, perder mi salud, perder mi profesión, porque significó hacer un alto en mi vida de todo y era como de, ¿y quién va a pagar mis cosas? ¿Y cómo le voy a hacer? Y de todas mis, o sea, dejar todo el mundo humano mundano para aislarme un tiempo, como cuando estás en tratamientos y sí, claro, no te tienes que enfocar en nada más que en ti, de mi piel para adentro, sí, recuperarte, de mi piel al alma y exacto, todo lo que en el camino esté. Te das cuenta que dices, pues si el miedo nunca se me quitó mientras lo estaba viviendo, pero lo tuve que hacer con todo y ese miedo. Y entonces sí fue sufrimiento, pero sí se fue desvaneciendo y al día de hoy les digo, el miedo es un compañero que nos puede llevar a hacer cosas inimaginables. Por eso también ahora la invitación, como les decíamos desde el principio, es bitch please. O sea, estamos hablando de que hasta cuando está la vida de por medio, te avientas y tienes una gran recompensa. Y de repente con experiencias tan fuertes vemos que hay gente que dice, no, qué miedo ir a pedir trabajo en la entrevista. Si ahorita no, voy a ver si no me rechazan porque me pongo bien nervioso en la entrevista. Y dices, tú quieres ese trabajo y necesitas trabajo y quieres ganar dinero, ve a la maldita entrevista. Ve a donde se te pegue la gana, aplica y claro, prepárate y ve por lo que se te pega la gana, estudia lo que tú quieras. Oye, ¿cuánta gente, vamos a hablar como de este miedo al cambio, cuánta gente está en un trabajo que odia y está frustradísimo en ese trabajo por miedo a que si se sale, se va a morir de hambre? Ah, claro, claro, y después resulta que en ese afán, tu alma, tu inconsciente de que tú te realices, pues de todos modos te sacan de ese trabajo, claro, lo pierdes, te terminan corriendo corren, porque estás de malas, porque lo haces mal, porque ya no tienes la misma atención y te terminan corriendo y tienes que enfrentar eso que lo hubieras enfrentado súper contento. Al final dices, el miedo a quedarme sin trabajo llegó, porque claro, me quedé sin el trabajo. Pero es que la vida es muy generosa y primero en forma de idea por ahí te llega una y te dice, oye, sería bueno que intentaras esto. No, porque me da miedo la transición, me da miedo el cambio. Y entonces la vida es tan buena que te dice, ok, te voy a dar chance, ¿no? Aguante. Sí. Y al siguiente mes te vuelve a decir, oye, cámbiate. Exacto. Te estoy dando motivos además para cambiarte. Ahorita que puedes, si estás joven, si estás activo, sí, y después ya es, ahora te avientas, mijito, porque ya es necesario. La cosa es esta, vas a tener que vivir el cambio. Lo haces voluntariamente y lo experimentas, o de todos modos te voy a poner en el papel en el que lo tengas que hacer.
Entonces va a ser, lo hice yo Hazlo o me por las obligaron o la vida es una maldita y qué cruel es la vida y qué injusta o yo cómo voy a ser tan tonto para cambiar si aquí estoy bien. La vida te va a llevar para allá. O sea, estás vivo y la vida significa existir y existir significa impermanencia. Nada va a durar para siempre. Todo se va a ir cambiando. Inicia, vienen experiencias nuevas, otras se acaban. Viene la salud, se va un poquito. Te conoces, no te conoces, lloras, no lloras, ríes, no ríes. La gente está, la gente no está. Entonces, el querer que siempre todo sea permanente es de entrada lo que nos expone al miedo por abordar la vida como realmente es, un cambio tras otro. Cambio constante. Ajá. Pero que aparte, qué maravilla. Bueno, yo que a mí me choca la rutina y la monotonía y todo esto. O sea, yo amo que la vida sea tan cambiante que me ponga retos a toda. Bueno, además, en Cada parte instante. quiero decirles que el cambio de día y de horario del programa fue en gran parte por eso. Es Y decir, fue maravilloso. es nos decir, oye, encantó. pues sí, o sea, pero también tenemos ganas de hacerlo en la noche y hay un espacio disponible. Y como, ¿por qué seguir más tiempo los viernes a las 11 de la mañana cuando también podemos estar los miércoles en la noche? Porque sí, porque se puede, porque nos quería, gusta. porque se le dio la gana. Exacto, porque se y le dio todo la se gana acomodó. y todo se acomodó muy bien y todos salimos ganando. Y creo que es una buena de Hasta definir. me aumentó el sueldo. Ahora le tocan 2 cafés. Ahora 2 cafés. Pero es una buena forma, creo, de definir el miedo. Es esa energía a la que nosotros mismos nos exponemos, insistiendo en que en la vida nada cambie, siendo que la vida se trata de estar cambiando. Exacto. Y nosotros tenemos miedo al cambio porque constantemente queremos que todo sea para siempre. Es decir, vivimos en una forma ilusoria de la vida. Tenemos una idea equivocada de lo que es la vida y queremos aferrarnos a ella cuando la vida misma nos va diciendo que es dinámica. Y es tenerle miedo a la realidad. El miedo es temerle a la realidad como es, porque queremos vivir bajo la fantasía que nos han fabricado. Tal cual. Erika Mesa, creo que a veces nos enfocamos tanto en lo que le tememos que pareciera que fuera una forma de predisposición a eso que nos da miedo. ¿Será como una forma de decretar? Que era un poco lo que hablábamos. Sí, creo que un entran en inicio. juego ahí los términos de decretar, de visualizar, de predisponernos, de sugestionarnos. Y al final creo que todos esos desembocan en el poder que tenemos cuando nos concentramos tanto y ponemos tanta atención en como estos procesos cognitivos de la atención y la concentración en algo en lo que especialmente le tenemos miedo. Y es que si descifro por qué le tengo miedo y decido aventarme a eso, ya tenemos esa gran concentración que le estamos dando. Ahora, ¿qué hay detrás de ese miedo si yo lo atravieso? Algo bueno para mí, pero entonces el caminito que tengo que agarrar para llegar allá es el que me da miedo. Pero el poder de concentrarme en eso ya lo tengo. Pero como es para mal, generalmente entonces lo que atraigo Ujú. pues está gacho. Pero si me voy a ¿cuántas veces no? Me imagino que en ti podría poner el ejemplo de Constanza, de tu hija. Es decir, miedo, mientras sepa que es algo que la va a enriquecer y la va a hacer estar bien, me atravieso los miedos que sean, ¿eh? Ay, no, por O supuesto, sea, claro. me aviento un maratón sobre una cama de alfileres con todo y el miedo a que me quede sin pies, sabiendo que de eso depende que ella Que sea ella dichosa sea y sea feliz. Feliz. Que miedo a que me den 10 latigazos, a pasar otra vez por un proceso de que No me me dé algo y importa. me tenga que atender. No me importa. No me Por importa. eso también piensen Y lo bien hago. en el objetivo que ustedes persiguen y el miedo a veces también te dice, oye, pues al final sabes que también que lo que quería no es para tanto. Ni era para tanto el miedo. Ni era para tanto el No. miedo, ni era para tanto el objetivo. Ya vi que más bien quiero otra cosa que implica cosas de por medio más complicadas que podrían darme más miedo, pero como sí quiero mucho eso en mi vida, pues el miedo me la pela. Sí me lo voy a aventar con todo y miedo. Piensen, seguramente todos tienen una experiencia en la que con todo y el miedo se han aventado a hacer algo. Ay, pero aparte de eso es maravilloso. Ya cuando lo logras y dices, ¡hoy lo vencí! Pero además quiero un reto mayor, está padrísimo. Vero Mejía dice, gracias por el reto, la verdad quiero ser una conferencista, pero me da miedo hablar en público y a no cumplir con las expectativas de las personas. Ah, muy bien, Vero. Pues mira, las expectativas de las personas, todos tenemos expectativas de todos. Y toda la gente va a estar esperando cosas de ti siempre.
Entonces, siempre que empezamos a hablar en público, en conferencias, en talleres, en los programas... ¿En el programa de radio? Por ejemplo, los miedos son a no le voy a dar lo suficiente a la gente, no van a quedar satisfechos con lo que yo dé. Entonces, dependiendo de los temas que tú quieras manejar en las conferencias, te recomiendo que sean, seguro ya sabes cuáles son las temáticas, que tú ames y que te apasiones. Porque algo que yo te puedo compartir, y seguro Claudia también conforme hemos estado en el programa, es que cuando hablas de algo que incluso te gusta tanto que hasta le da sentido a tu vida, te das cuenta que te conviertes en un pinche perico que no le para la boca y que hasta se te seca, y cuando te das cuenta ya se te pasó la hora y ya agotaste el tema y hasta se te quedaron cosas en el tintero. Entonces tienes que, y ¿sabes qué? Y qué bueno que sacas el tema, porque eso no se te va a quitar hasta que empieces a hacerlo. Y hasta que seguramente haya una o dos veces en las que te salga más o menos y efectivamente salgas y digas y te retroalimenten con que pues más o menos no cubriste los temas, como que te faltó hablar más fuerte, como que te pusiste nervioso. Si lo que estás esperando es estar preparada hasta que te salga la primera conferencia bien, ya empezaste mal. Vas a tener que empezar con todo y el miedo. Exacto. Y te van a tener que salir mal las primeras cosas, no importa. Pero además, rodéate, bueno, mira, yo te voy a decir cómo empecé con los cursos de Reiki. Yo daba clases, cursos para certificar a Master Reiki. Y mis primeros 3 cursos, que era mis primeras 3 veces de estar frente a un público y demás, lo hice con mi familia. ¿Sabes? Así de, no me paguen, okay. Vengan, escúchenme. Sí, lo que quiero es practicar. Por supuesto que hice reikistas a toda mi familia, ¿sabes? Y todos conscious session. Sí, claro, por supuesto. Hacían todos los símbolos y todo. Pero fue la forma en la que sí, la primera vez me salió de la chingada. Pero era mi mamá, mi hermana, mi tía, la abuela, ya sabes. Claro. Y entonces no pasaba nada. La segunda ya no me salió tan mal, seguían siendo las mismas personas. La tercera empecé a invitar a gente externa. Y esa gente externa fue la que dijo, muchas gracias, ¿cuándo es el siguiente curso? Y dejaban ya las notitas y todo esto. Y empecé a ya arrancar, digamos, con gente nueva a partir de mi tercer curso. Eso a mí me funcionó, a empezar a quitarme el miedo a hablar y pero exponer. Pero es haciéndolo, ¿estás de acuerdo? Pero claro, pero lo hago. Lo tienes que hacer, porque además... Yo te recomiendo algo también, haz tu tema, prepara como si fueras a dar una plática y empieza a hablar tú sola. Habla contigo misma y habla cuando estés en tu recámara o en espacios, en momentos en donde puedas estar tú sola. Y empieza a hablar o grábate, de pronto pon tu teléfono y grábate. Haz una transmisión en vivo por YouTube, no la va a ver nadie, o si la ven 2 o 3 personas, no importa. Perfecto. O sea, pon tu teléfono, pon tu cámara y pon un Facebook Live o un YouTube Live y empieza a hablar de decir, a ver, yo conozco este tema y voy a empezar a desarrollarlo poco a poco. Y cuando te das cuenta, a mí, por ejemplo, ahorita me daría lo mismo si está la cámara enfrente o no, o si hay 3 personas o 55. Te empiezas a preocupar por otras cosas, más bien como de, se me estará escuchando bien, no estaré hablando muy rápido, no estaré divagando en el tema. Me estarán entendiendo lo que quiero decir. Tú tienes mucho que decir, y si tu miedo está por el hablar en público, el miedo mismo te está diciendo, estoy aquí para decirte, si me superas te va a ir bien. Pero también tienes la otra cara, o el otro 50%, como decía Johnny Racón. Puedes optar por no hacerlo nunca, ya que estoy yo aquí como miedo, y si no estás dispuesta a atravesarme, no hay pedo, no te autorrealices nunca y quédate con las ganas. Pero si pasas, del otro lado te está esperando cosas bien padres. Así que anime severo. Y cuando tenga su conferencia nos invita. Y así todos hemos fracasado en algo. Ay, sí, yo llevo muchos castings que nomás no ganó, pero algún día mi voz estará en un comercial. Y vamos a leer los últimos para ir cerrando el programa. Quetzal, y yo lo hice voluntariamente. Claro, pues es que es esa o te dicen, a ver, como cuando te dice la mamá, o levantas eso o lo levantas. Sí, ¿No es que lo levantas tú ahorita solo o lo vas a levantar con 3 pinches chanclazos que te voy a dar? Sí, por supuesto. Entonces los dos te van a doler porque de todos modos cuando te dicen lo levantas ahorita o después, cuando lo levantas ahorita te alcanzan a dar de refilón un chanclazo. O sea, el chanclazo va a venir de todas formas. Todos estamos bien pinches nalgueados por la vida. ¿Qué más da aventarnos para ver? No nos va a pasar nada. María Séptimo, respecto a ese punto, a mí me daba miedo hablar en público desde la primaria. Y ahora que estoy en el curso de locución y mi máster, no sé, estás en el curso de locución. Sí, está aquí. Y lo haces bien, María, o sea, porque en parte tu caso es de mucha, se tiene que cumplir esa parte de expresarte y de comunicar y lo has estado haciendo bien. Bueno, además, yo tomé el mismo curso de locución.
Y me sirvió mucho. Gracias a Manuel y Master nos ha puesto al aire en unos minutos, ha sido un gran reto, lo disfruto muchísimo. Gracias, Manuel. Claro. Además, y preguntaba si miedo es igual a fobias. Bueno, ya clínicamente se supone que la fobia es ese miedo excesivo, pero ya es una cuestión más como de trastorno según lo maneja la psicología clínica. Pero aquí de alguna forma, si esa fobia en lo transpersonal es ese miedo exacerbado a algo que ya puedes, ya sale de proporción. Entonces yo diría que es un miedo haciéndose mucho más presente en tu vida para decir, ¿me haces caso o me haces caso? Hay algo con esa cosa a la que le tienes fobia de tal forma que hasta que no concluyas ese tema, si no se va a volver cada vez más fuerte. Quetzali, nalgueados, muy buenas. Sí, pues es que así la vida y pinches chancleados ahí. A eso venimos, a recibir nalgadas. Así nos reciben en el nacimiento. Esas nalgadas que te dan, ¿no? Son así las que te empujan, las que te van impulsando. Ándele, puede ser para que te duela, pero al mismo tiempo te estoy aventando. Y si nos vamos también a la metáfora, pues también hay nalgadas bien sabrosas. Ay, ¿a poco sí, de esas no? Que sí nos gustan. Hasta las pide uno. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando el programa porque recuerden que el próximo miércoles a las 9 de la noche seguimos hablando del miedo y de cómo usar esa energía a nuestro favor. Así que por ahí, Vero... Ay, sí, Vero. Pero tienes que hacer un Facebook Live o algo para que te sueltes hablando. O bueno, platícanos cómo te fue con esto que te dijimos hoy. Todos ustedes sigan preparando más ejemplos de a qué le tenían miedo o a qué le tienen miedo para ver cómo podemos agarrar esa energía y como un caballo, como un potro que nos lleve y que nosotros podamos llevar el ritmo más allá de que como si estuviéramos nosotros amarrados al caballo y nos arrastrara. Es algo que nosotros podemos montar y agarrar el ritmo chingón y cabalgarlo, no que nos arrastre. Con esa bonita analogía nos vamos el día de hoy. Y recuerden que el 30 de junio habrá un taller de pérdida y duelo desde la psicoespiritualidad con todo ese enfoque que hemos estado hablando estos programas y el día de hoy. Pero voy a abordar la pérdida y el duelo en específico, el 30 de junio, que es sábado, aquí en la Ciudad de México, y pueden entrar a mi página jaimelugo.com, hay una pestaña de talleres y conferencias, y ahí está toda la información. Pueden también hacerlo al WhatsApp 55 54 30 99 17, y en esa misma página, jaimelugo.com, está la pestaña de terapia emocional por si alguien requiere un proceso de terapia presencial aquí en la Ciudad de México o en línea a cualquier parte del mundo. Nos conectamos y ya hemos tenido bastantes buenos resultados con cualquier tema trabajando en terapia. En Facebook como Jaime Lugo, terapeuta Jaime Lugo, y a Claudia también la encuentran en redes ella tiene un contacto con un dentista muy bueno. Buenísimo. Y además pues no, ahorita ya no está ejerciendo eso, pero pues es terapeuta Reiki y algo no, sí, bueno claro. Sí, entonces sí. Usted quiere terapia Reiki, yo se la doy. También para eso, sí. Entonces te encuentran en tus redes. En mis redes sociales, Claudia Lor Locutora, Facebook, Instagram, aquí, Twitter. Sobra lo que quieran. ¿Quieren mole? Se los hacemos también. Chiles en nogada, buenísimos. Ya falta poco para la temporada de chiles en nogada. También voy a vender chiles en nogada. Lo que quieran, como... estamos aquí para eso. El chiste es que no nos quedemos con ganas de nada y que el pinche miedo lo usemos a nuestro favor siempre y que seamos felices y plenos, al fin que venimos a esta vida para morir y pasar a otro lugar en donde quién sabe qué tan satisfechos quedemos con lo que logramos hacer con nosotros mismos si agarramos el miedo a nuestro favor, ¿no? Pues a vivir, changa. Eso estamos. Entonces nos vemos el próximo viernes 9 de la noche. Gracias Osvaldo, gracias 8:30, gracias a todos ustedes, los queremos mucho. María Séptimo, call me. María, llámale y y gracias por estar con nosotros. Besitos de luz. Gracias.